Hoy estamos en la Casa ISDIN y dentro de lo que es el ciclo de las conversaciones de la Fundación Más Humano y de su círculo de ideación, vamos a hablar sobre tiempo tecnológico y tiempo humano. Vamos a incorporar una mirada humanista a toda nuestra experiencia dentro de las organizaciones sobre cómo conviven las máquinas con las personas. Cada persona tiene su espacio, cada máquina tiene su espacio y vamos a intentar entender cómo las podemos manejar de manera inteligente. Hace tiempo leímos una portada de Newsweek: si lo estamos haciendo tan bien, ¿por qué nos sentimos tan mal? Posiblemente cuando mezclamos tecnología y mezclamos personas tenga algo que ver con esta afirmación. Vamos a intentar conversar sobre ello e intentar averiguar qué hay detrás de todo esto. Muchísimas gracias, Tomás. Si quieres hacer una introducción también de la Fundación como organizadores del evento. La bienvenida, os damos la bienvenida a todos y a todos los que nos vais a escuchar en esta conversación desde la Fundación Más Humano y en concreto desde el Círculo de Ideación de Recursos Humanos de la Fundación Más Humano, en donde es un espacio de pensamiento, es un espacio de conversación. Y además aprovecho lo que estaba comentando Áurea, porque vamos a hablar hoy, como todo el mundo puede ver, tiempo tecnológico y tiempo humano. El tiempo humano tiene mucho de piel. Hay un filósofo, Byung-Chul Han, que dice que a la tecnología no se le pone la carne de gallina, y mientras a la tecnología o a las máquinas no se le ponga la carne de gallina, pues no podrán crear, no se pueden estremecer, no pueden crear de la manera que los humanos creamos, y de eso vamos a hablar hoy. Así que bienvenidos todos, y cuando Santi, como nuestro moderador, nos presente, arrancamos. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar la mesa de hoy. Los ponentes de esta mañana, pues la mayor parte ya los conocéis. Tenemos a Tomás Pereda, Fundación Más Humano, Áurea Benito, de aquí de la casa, de ISDIN, Ricard Casas, de ISS Facility Services, y Fátima Álvarez, filósofa. Estamos aquí hoy, yo creo que un grupo interesante de personas inquietas por el futuro de la sociedad, vamos a decir así. Y yo creo que el tema que tenemos entre manos hoy es un tema, ya os digo, yo creo que es muy ambicioso y muy complejo, pero que vale la pena pararnos un momento para reflexionar, pues, de forma un poquito estructurada sobre estos cambios que están sucediendo, ¿no? La mesa de hoy la queremos centrar mucho, pues, en las tensiones que existen entre dos conceptos del tiempo, podríamos decir así, ¿no? Por un lado, el tiempo tecnológico. Estamos viviendo una época de avances tecnológicos acelerados, hiperconectividad, sobrecarga de información, la aceleración, no solo que todo vaya muy rápido, sino que cada vez va más rápido, ¿no? Ya estamos hablando de que estamos viviendo tiempos exponenciales. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado tenemos enfrente el tiempo humano, ¿no? El tiempo de las personas, como las que estamos aquí, personas que a la hora de relacionarnos con el tiempo, pues estamos sujetos a una serie de limitaciones y una serie de necesidades que pueden tener que ver con nuestra biología, con nuestras necesidades cognitivas, pueden tener que ver con nuestras necesidades emocionales, ¿no? Y entonces en esa tensión, ¿no? Pues yo creo que el desafío que se nos plantea, y probablemente se nos plantea más que nunca, ¿no?, es cómo preservar la humanidad en estos tiempos acelerados y sobrecargados de información que nos toca vivir. Así que, más que nada, para abrir la ronda de preguntas, yo sí que me gustaría formularos una, y es una ronda rápida para ubicar dónde están los grandes temas, que si vamos a hablar de las tensiones, ¿no?, entre tiempo humano y tiempo tecnológico, ¿cuál es vuestro diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son... ¿Dónde están esas diferencias entre tiempo humano y tiempo tecnológico? ¿Dónde están esas tensiones? Tomás, si quieres empezamos, hacemos una ronda rápida y... Bueno, muy brevemente, lo que sí que observamos en los últimos años es que hay síntomas, hay como señales débiles que se manifiestan. Hablamos de hiperconectividad, hablamos de desconexión digital, y además observamos como en los últimos años algo raro está pasando, en donde los índices de absentismo están subiendo. Parece que la ansiedad también empieza a ser un tema especialmente preocupante, y lo que sí que tenemos muy claro es que la velocidad y la aceleración positiva, en la manera que la tecnología está aportándonos grandes beneficios, pero la persona no sabemos muy bien si aspiramos a alcanzar la tecnología
alcanzar esa productividad que la tecnología nos ofrece, o nos estamos quedando atrás, ¿no? Yo creo que la comunicación electrónica se mide en millonésimas de segundo, mientras nuestra capacidad de reacción del tiempo humano, de nuestro cerebro, se mide en milisegundos, muchísimo más lento que la tecnología, ¿no? Todo esto, tenemos la sensación de que tenemos que ir a las raíces, intentar analizar qué hay detrás de todo esto para poder, si podemos organizar mejor el tiempo humano por un lado, el tiempo tecnológico por otro, y que al final no se mezcle y nos lleve a situaciones pues, incómodas en donde los humanos siempre nos vamos a quedar atrás. Pues construyendo un poco sobre lo que decías, Tomás, yo creo que vivimos en ambos tiempos, ¿no? Ya cuesta distinguir qué es lo físico y qué es lo virtual. Vivimos en el tiempo tecnológico y en el tiempo humano. Y la gran diferencia es que el tiempo tecnológico no necesita parar y nosotros sí. Necesitamos parar para respirar, para reflexionar, para crear. Claro, con la tecnología, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer las cosas mejor, más rápidas. Y con el tiempo humano, ¿qué podemos hacer? Podemos hacernos a nosotros mejores. Con lo cual ya estamos viendo un poco esta distinción. Tecnología va de hacer, tiempo humano va de ser. Con lo cual, hacer mejor, por lo tanto el KPI va a ser la productividad y hablaremos de optimización. Mientras que en nuestro caso va de ser alguien mejor y el KPI ya no es la productividad, es la profundidad. Y la profundidad va de realización personal. Claro, ¿qué contexto tenemos? El contexto salen nuevas palabras como FOMO, FOBO, Fear of Missing Out, Fear of Becoming Obsolete, etc. Estamos en un entorno, el contexto también marca mucho y el entorno está priorizando la velocidad y cambian expresiones nuestras. Siempre habíamos dicho, el pez grande se come al pequeño, y ahora ¿qué decimos? No, se come al lento, con lo cual a correr. Entonces parece que reivindicar el tiempo humano es una heroicidad o un acto casi revolucionario. ¿Y dónde está la dosis? ¿Cómo se dice esto? Que la dosis hace el veneno, ¿no? Con lo cual yo creo que es el equilibrio entre tiempo humano y tiempo tecnológico. Legal. Bueno, yo soy más optimista. No sé. Tengo gran fe en la especie humana y pienso que al final la humanidad se sobrepone a todo. Al final la tecnología no deja de ser un medio. Todo nuestro tiempo es humano, a veces ayudado por tecnologías, pero todo nuestro tiempo es humano. Y creo que es insustituible la relación humana y la persona humana por lo que pueda ser una máquina, un instrumento, un medio, una tecnología. Por lo cual, pienso que al final las innovaciones son siempre sorprendentes. Esta tecnológica es quizá más invasiva que otras innovaciones que hemos visto en nuestra historia, pero tengo plena confianza en el ser humano y en que vamos a saber situarnos y utilizar los avances tecnológicos para la mejora de la persona, ¿no? Cuando yo era joven, entonces el miedo era Malthus. Se iba a acabar, o sea, la comida en el mundo, que no íbamos a ser capaces, y creo que bueno, en el 25 debíamos ya estar todos extinguidos por falta de alimento. Bueno, esto no pasó. Creo que con estos miedos que tenemos de que nos sobrepase la revolución tecnológica va a pasar un poco lo mismo. Fátima, ¿cómo lo ves? Pues mira, yo lo primero que te diría que no son dos tiempos, son al mismo tiempo. Porque el tiempo tecnológico es un tiempo humano, en el sentido de que fue creado por humanos, al que todos hemos contribuido y que está hecho para los humanos y estamos todos ahí metidos, ¿no? Entonces, que hay esas tensiones entre el ritmo que lleva la tecnología y después la necesidad que tenemos nosotros de manera natural, tanto física como psíquica, ¿no? De llevar otro tiempo, evidentemente es así. A mí me parece muy interesante y bueno, es la parte que, claro, que yo miro más, ¿no? Como filósofa, entender cómo hemos llegado hasta aquí. Quiere decir que ¿por qué nos encontramos en esta situación corriendo todo el mundo? Y eso va muy relacionado con la idea de progreso, cómo nosotros entendemos el progreso.
Y muchas veces el progreso, que es una idea relativamente nueva, ¿no? Porque se inicia en la modernidad, pues va asociado al crecimiento económico, a la innovación digital y tecnológica y a la aceleración social. Y llega un momento en que hemos cogido esa marcha y para mantenerla tenemos que seguir corriendo y cada vez tenemos que correr más. Entonces es algo como difícil de detener porque si tú lo detienes se cae el sistema. Entonces por eso estamos todos en la rueda del hámster. Claro. Hombre, la verdad es que por lo que habéis dicho, lo que está claro es que estamos ante un desafío complejo, ¿no? Un desafío complejo que además casi depende de la esencia del propio sistema en el que estamos inmersos, por lo que decías tú, Fátima, ¿no? Estamos en esta rueda del hámster no por casualidad, sino que esta rueda del hámster la hemos creado nosotros mismos y precisamente por eso yo creo que es importante tomar conciencia de los riesgos a los que nos enfrentamos si no hacemos algo con esa rueda, sin perder las oportunidades que igual nos está ofreciendo estos avances tecnológicos, ¿no? que estamos llegando. O sea, visto la complejidad de lo que habéis contado, porque realmente son temas, oye, son intervenciones muy cortas, pero lo que hay detrás de esas intervenciones, pues tela, nos podríamos poner a pensar durante semanas. Yo creo que lo que está claro, estamos ante un desafío tremendamente complejo y que lo más que vamos a poder aspirar en estos minutos que vamos a estar conversando es hacer un bosquejo de muy alto nivel del territorio por el que necesitamos navegar para hacer frente a estos desafíos. Por eso a mí me gustaría quizá ordenar un poco la conversación, y además teniendo en cuenta los perfiles de las personas que estáis aquí hoy en esta mesa, como en dos grandes bloques, ¿no? Un primer bloque en el que pudiéramos pues reflexionar un poco sobre los riesgos que en general supone para nuestra sociedad, si queréis incluso para nuestra civilización, esta rueda del hámster en la que sin quererlo o queriéndolo pues nos hemos metido, y un segundo bloque más enfocado al mundo del trabajo, ¿no? Pues oye, estamos dos personas en concreto pues que estáis en direcciones de personas en empresas que creo que son referentes en cómo se gestionan las personas en las organizaciones, y ahí me gustaría centrarme más en otra dimensión, ¿no? De esa tensión entre el tiempo humano y tecnológico, que es lo que se ha venido a llamar la carrera contra la máquina, ¿no? Sobre todo hoy que estamos en plena revolución de la inteligencia artificial, que parece que llegan herramientas basadas en esta tecnología capaces de hacer más cosas que hasta ahora solamente éramos capaces de hacer los humanos, pues qué implicaciones tiene esto. Así que si os parece empezamos un poco por la primera parte, ¿no? O sea, la primera parte que es precisamente esto, ¿no? Intentar entender un poco cuáles son los efectos colaterales actuales o potenciales de esos impactos que estamos recibiendo en forma de hiperconexión continua, sobrecarga de información, interrupciones constantes, ¿no? De una competencia por nuestra atención en forma de mensajes, en forma de notificaciones, que realmente te crea pues, una sensación de ansiedad, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos o cuáles son las derivadas de estos fenómenos pues en términos de nuestro bienestar, que yo creo que es un tema relevante, en términos de nuestras propias capacidades cognitivas, y ahí yo creo que también podríamos tener mucho que hablar, ¿no? De en qué medida estas herramientas, esta tecnología nos está ayudando o corremos el riesgo de, según cómo la usemos, de volvernos más tontos, perdonad la expresión. ¿Cómo puede estar influyendo, por ejemplo, en las relaciones sociales, en nuestras relaciones interpersonales, la manera en la que nos relacionamos los unos con los otros a través, a veces, de esta tecnología o a pesar de esta tecnología? Y luego, finalmente, los desafíos que esto supone para la sociedad en general, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ir ya pues, a algunos riesgos concretos, porque si abrimos el melón, la verdad es que podemos estar toda la mañana. A mí, por ejemplo, uno primero que me viene a la mente, y oye, igual es de formación profesional, porque ya sabéis que a mí me gusta pues, intentar mirar hacia adelante, anticipar lo que pueda venir, etcétera, pero a mí un riesgo que se me antoja, que se puede derivar de esta tensión que puede haber entre estos dos conceptos, es que nos lleva a una relación relativamente, o no relativamente, ¿no? Una relación diferente y quizá más superficial con la información. Prestamos menos atención a las cosas que nos dicen, a los mensajes que nos envían, a los textos que leemos. Entonces,
mi pregunta ahí es en qué medida esto, ¿no?, esta falta de atención, nos puede estar limitando nuestra capacidad de anticipación, porque al final no prestamos atención a las señales. Puede estar restando capacidad de anticipación en un momento en el que probablemente necesitemos más capacidad de anticipación que nunca. ¿Qué opináis? Es que nos lo has puesto muy fácil. ¿Puedes repetir la pregunta? Es que no estaba atenta. Lo has puesto muy fácil. No, bromas aparte. ¿Seguimos algún orden o...? No queráis. Como ya hemos roto el TOC, hoy rompemos el TOC, ¿no? Sí. Yo creo que es verdad que la falta de atención y también la superficialidad con la que a veces nos movemos no solo limitan, sino también erosionan de raíz la capacidad de anticipación. ¿Y por qué? Porque si no hay atención, no hay comprensión. Si no hay comprensión, no hay contexto. Y sin contexto, anticipar es lo mismo que adivinar. Es decir, de oca a oca y tiro porque me toca. Esto va un poco así. Y estamos en un momento, y tú lo decías, ¿no?, sobrealimentados de datos y de información, pero desnutridos de ideas. Y si vamos escaneando titulares como locos para no perdernos nada, ¿qué nos ocurre? Nos perdemos los matices. Y esto es relevante. Con lo cual, yo reivindico mucho la atención plena, el estar aquí y ahora, atención plena. ¿Por qué? Porque cuando hay atención plena, hay memoria. Te conectas con lo que está pasando, con lo que está ocurriendo, lo vives. Y si hay memoria, ocurre algo muy interesante, que podemos conectar ideas aparentemente no conectadas. Y si hacemos esto, es mucho más fácil reconocer patrones. Y de eso va la capacidad de anticipar, saber ver aquello que no es nada evidente. Detectar señales, ¿no?, en los dots para decir, esto puede ir por aquí. Anticipar es justamente esto, es pasar de lo evidente a lo sutil. Sí, para mí hay un riesgo, y has tocado dos temas que me parecen muy interesantes, que es la atención y la lentitud o la prisa, ¿no? Yo no puedo dejar de visualizar constantemente una escena que yo creo que es muy habitual en nuestras organizaciones. Gracias a la tecnología y precisamente el móvil, podemos conectar con más gente en un día que nuestros abuelos en toda su vida, podemos enviar mensajes por un lado y estar atendiendo una videoconferencia en distintos países, podemos hacer posiblemente 30 cosas por minuto. Y dices, bueno, la verdad es que nos aumenta. La tecnología es una gran noticia, es una gran herramienta que nos aumenta nuestras capacidades como nunca hemos soñado, ¿no? Entonces estamos en nuestra mesa trabajando, nos estamos quitando del to-do list 70 cosas por minuto o 30, pero de repente nos levantamos, vamos por un pasillo y una persona nos dice, oye Tomás, ¿tienes un minuto? Y dices, ¿un minuto? Sí, bueno, espera. Estás con el móvil y dices, sí, un minuto, dime. Y dice, no, bueno, quien dice un minuto son 30 minutos. ¿Y tú qué estás haciendo? 30 cosas por minuto. Esa persona te está pidiendo que hagas una cosa durante 30 minutos. Solo una cosa, que dejes el móvil, que lo tapes, que no estés mirando. Te dice, bueno, es que tengo... No, que escúchame. Entonces, esas dos cosas, esas dos realidades que podemos estar saltando cada día, como en una pirueta de una cosa a otra, de otra cosa, las dos son cosas positivas. La cuestión es, ¿sabemos manejar, sabemos gestionar ese tiempo humano, ese tiempo tecnológico, volver al humano, volver al tecnológico, volver a saltar sin romper a las personas? Porque esa persona que nos pide, tienes un minuto, nos está diciendo, necesito hablar contigo porque algo me preocupa y para eso necesito que me escuches atentamente durante 30 minutos. Por favor, porque es importante para mí. Si eso no pasa, dices, ¿por qué la gente se está incrementando el nivel de ansiedad, el de agobio? Pues las cosas son, la tecnología es maravillosa, ¿no? Pero cuando la mezclamos con el tiempo humano, a veces podemos romper a las personas. Entonces, el uso inteligente de esas dos dimensiones posiblemente sea una habilidad que tengamos que ir un poco a la raíz de todo para de manera inteligente saber reconocer cuándo tenemos que ser personas aumentadas, superproductivas, y cuándo tenemos que entrar. Hay una cita que además, cuando uno cita no tiene que inventarse la cita, sino intentar ser, que además Fátima lo conoce bien, de José María Esquirol, que dice, que me encanta, dice, lo contrario de la prisa no es la lentitud, sino tener el tiempo. Tener tiempo es la condición de posibilidad del cuidado, del estudio, de la ensoñación imaginativa y de la creación, lo que estabas comentando. Prisa y tener tiempo, no prisa y lentitud, no son los dos elementos contrapuestos.
No, y yo estoy de acuerdo con esto. Sobre el papel, la tecnología tendría que ayudarnos a anticipar más, a ser más previsores, porque nos da acceso más fácil a más datos y a más información. El problema no es la tecnología, es el uso que hacemos de ellas. Y es que el móvil nos ha invadido pues, nuestras vidas de una forma muy rápida y no hemos aprendido el manejo de él. O sea, el móvil debería ser un instrumento al servicio de la persona, pero la realidad es que todos conocemos y vemos casos de gente joven y menos joven que son esclavos del móvil. O sea, que es que no saben, o sea, que lo primero que se hace por la mañana del móvil se dan con el móvil, que están en reuniones mirando el móvil y que van como consecuencia de ello perdiendo la capacidad de dirección, de visión a largo, de previsión. O sea que yo creo que el móvil necesita una dosis de autodisciplina elevada en jóvenes y en adultos. Yo estaba de viaje con mis hijos en Moscú y estamos comiendo en un McDonald's. Y de repente levanté la cabeza y estaban todos mis hijos con el móvil en la mano. Entonces, en el grupo eran adolescentes entonces, ¿no? Pues yo cogí mi móvil y en el grupo familiar del WhatsApp puse, los voy a requisar. Entonces se acabó, pero esto es una escena que desgraciadamente vemos, y no solo con adolescentes, sino con parejas de adultos en restaurantes, pues, que salimos a cenar y en lugar de estar hablando con tu esposa o esposo, pues estamos a veces... Esto que dices, Ricard, es totalmente cierto, y no solo los jóvenes. Yo tengo 59 años y a mí me ha pasado confundir facilidad con dependencia y dependencia con desorientación. Y os lo cuento. Yo ahora tengo un nuevo mejor amigo que se llama ChatGPT y estoy todo el día preguntándole cosas, es mi mejor amigo. Un día estuve todo el día sin ChatGPT y hice un proceso de duelo, a ver cuándo nos lo devuelven, ¿no? porque me ayuda mucho, con lo cual confundo facilidad con dependencia, pero es que hace poco estuvimos media hora, se cayó el sistema sin internet. Salimos todos de la mesa y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Es decir, desorientación pura. Y era, nos vamos a tomar un café, intentamos arreglarlo, charlamos, nos vamos a casa y volvemos luego, no sabíamos qué hacer. Con lo cual, la trampa no está en la tecnología, sino qué hacemos nosotros con ello, ¿no? ¿Quién usa quién? Yo creo que hay cierta trampa en la tecnología, ¿eh? Y tampoco creo que hayamos perdido tanta atención, sino lo que hemos perdido es el dueño de nuestra atención. Porque atención prestamos. Podemos estar viendo vídeos de TikTok o viendo reels horas, ¿no? A mí me pasa a veces que llevo media hora pasando así el dedo y digo, y luego no me acuerdo de ninguno. Me pasa como con los chistes, que luego los olvido. Entonces, estamos perdiendo atención, estamos perdiendo el dominio de nuestra atención, decidir a qué la dirigimos. Entonces, que la tecnología es así y nosotros tenemos que tener más disciplina. Bueno, hay que mirarlo todo, ¿no? La tecnología está diseñada para captar la atención, para atrapar la atención. Está muy bien pensada a través de estímulos cortos, que nos dan dopamina al cerebro porque son precisamente muy cortos. Y al entrar en esa dinámica de ver escenas muy cortitas, por eso los TikTok duran muy poco tiempo y demás, pues nuestro cerebro se desacostumbra a tener a fijarse durante un rato largo, ¿no? A poner poco en algo. De ahí que no seamos capaces ya de leer un libro, de que leamos un diagonal y demás. Entonces, no es tan inocua ni tan ingenua la tecnología, ¿no? Porque está diseñada precisamente para eso. En el momento en que uno pierde la atención, se convierte en una persona reactiva. No eres reflexivo, eres reactivo, reaccionas a lo que ocurre. Y en el momento en que reaccionas, podría estar perdido. Más que la tecnología en sí, las empresas que dominan el mundo. Bueno, pero claro, de ahí sale la cosa, de ahí sale, claro.
O sea, Es que yo creo que lo primero que hay que tener claro, que es una cosa que yo insisto, por si alguien no hace caso, es que la tecnología no es neutra. Esta historia que es neutra depende del uso que le demos. No, la tecnología es fruto de unos negocios que tienen unos intereses y tienen intereses que van precisamente en atrapar la atención cuanto más tiempo mejor. Entonces la neutralidad de la tecnología la hay que poner entre comilladas. los tecnólogos no son neutros. Bueno, pero bueno, claro, pero él responde a un negocio, no es un modelo de negocio. Hombre, En ese momento ya- lo que es cierto es que hay una narrativa dominante, vamos a decirlo así, en el mercado que pone mucho el foco, ¿no?, en los beneficios, en el uso, en las ventajas de la tecnología, pero muy poco foco en los riesgos, cuando realmente pues tiene los dos lados, ¿no? Tiene una parte pues más brillante, más soleada, pero también tiene una parte sombría de la que hay que ser muy conscientes. Y un poco a raíz de lo que decías, Fátima, a mí se me plantea pues otra pregunta que yo creo que es relevante, ¿no? Lo mismo que decíais antes, ¿no?, de que con esta relación más superficial con la información, que al final nos lleva es cierto, ¿no? O sea, prestamos mucha atención, somos capaces de estar enfocados mucho tiempo en un chorro de información, pero es verdad que nuestros lapsos de atención, o sea, el tiempo que podemos dedicar a la misma cosa son tremendísimamente cortos, ¿no? Un párrafo de 4 líneas ya se nos hace una montaña, ¿no? Un párrafo de 12 es absolutamente intragable para mucha gente. Entonces, claro, cuando esto es así, ¿no?, aparte del impacto que pueda tener pues eso, nuestra capacidad de anticipación, nuestra capacidad de escucha, ¿no?, incluso nuestra empatía con las personas con las que trabajamos, claro, para mí otro posible riesgo es el impacto que esta nueva relación con la información y con el tiempo al final puede tener en algo sobre lo que tú has explorado mucho, que es el tema del pensamiento crítico. Que nos puede llevar a volvernos pues mucho más influenciables, manipulables, y no solamente a las personas individuales, ¿no?, sino el impacto que esto puede tener en el conjunto de la sociedad. También yo creo que es un aspecto sobre el que merecería la pena pues una reflexión. ¿Cómo veis esto? ¿Cómo lo ves tú, Fátima? Por alusiones directas. Bueno, pues mira, yo ya se veía venir, ¿no? Y de hecho lo hemos comentado a veces, ¿no? Con Tomás, que hablo mucho de estas cosas, pues se veía venir. Es que es como la crónica de una muerte anunciada. ¿Qué ocurre? En el momento en que tú tienes todas las herramientas, ¿no?, bueno, que te ayudan, muy bien, el riesgo existe en delegarlo todo, ¿no? Tú te entregas en sus brazos a ponerle con tu amigo, como es tu mejor amigo, el chat, ¿no?, GPT, o cualquier otra herramienta de estas que tenemos de inteligencia artificial, y todo lo que te diga, pues bienvenido. Entonces la tentación de delegar, ¿no?, de quedarte ahí, todo lo que me dé, pues lo doy por bueno y demás, es muy grande. Y no hay que olvidar, y eso siempre lo repetimos, que tendemos a ser vagos. Entonces, si encontramos que nos lo hagan, pues mira, pues no nos esforzamos. El esfuerzo es un valor que hay que aprender, no nos viene de fábrica. Y entonces, pues bueno, los últimos estudios que hay, que empieza a haber estudios de esto, y también lo hemos comentado, ¿no? Señaló a Tomás porque con él hablo mucho de estas cosas. Pues indican eso ya, ¿no? Indican que a mayor cesión en la inteligencia artificial hay una merma de las capacidades cognitivas de las personas y por lo tanto del pensamiento crítico. En el momento en que nosotros no pensamos, somos pensados. Quiero decir que el no ser capaz de dedicar un tiempo, ¿no?, de lo que llamaba el Kahneman, ¿no?, el pensamiento lento y demás, para ciertas cosas, pues es algo que está ocurriendo y que evidentemente, claro, en ese momento es que nos convertimos en autómatas, ¿no? Y eso es un peligro a nivel individual, a nivel social, a nivel laboral y a todos los niveles que quieras, ¿no? Y bueno, ya se empieza a ver eso, ¿no?, que hay una correlación entre delegar excesivamente en la inteligencia artificial y una disminución de las capacidades críticas de las personas. Los estudios empiezan a ir por ahí y seguirán, pero vamos, es que era que se veía unir, era el sentido común. Posiblemente el tiempo como concepto sea el próximo desafío. A mí me llama la atención, supongo que a todos nos pasa, cuando nos envían una nota de voz le ponemos por 1,5 o por 2, para que algo que escuchándolo estaríamos 10 minutos, lo escuchamos en 1 minuto y medio y casi ni nos enteramos, porque no tenemos tiempo. Y
Y la cuestión, claro, el no tener tiempo para la reflexión y para cultivar el pensamiento crítico supone el riesgo de estar en manos de los demás, ¿no? De subcontratar el pensamiento de los demás, de delegar el pensamiento de los demás. Y esto yo pienso mucho sobre si esto no nos está generando un falso espejismo de poder alcanzar al ritmo veloz al que la tecnología progresa. Es decir, bueno, vamos a seguir corriendo con estas notas de voz que aceleramos, con estos vídeos que los ponemos todavía más rápido para verlo antes, que no nos permite pensar, o no nos apetece de alguna manera pensar, y pensar desde ese falso espejismo que en algún momento podemos ser compañeros de viaje a la misma velocidad que la tecnología progresa. Pero claro, es que posiblemente en el 99% de nuestra naturaleza somos exactamente lo mismo que éramos hace 300.000 años. La naturaleza humana no cambia al mismo ritmo que la tecnología, por mucho que nos vistamos o llevemos un montón de dispositivos. Posiblemente sigamos siendo los mismos seres humanos que habitábamos la Tierra hace 300.000 años en lo esencial. Nuestros embarazos van a seguir durando los 9 meses, en las gripes nos seguimos curando los 7 días, y el duelo necesita el mismo tiempo que lo necesitaban nuestros padres y nuestros abuelos. Claro, entonces dices, el tiempo, en este caso, sabemos gestionarlo, un poco el tiempo tecnológico y el tiempo humano, es verdad, lo que decía es que el tiempo es uno, pero sabemos dividirlo ahora tiempo tecnológico y ahora tiempo humano, porque he perdido una persona y necesito el mismo tiempo que necesitaba hace 100, 200, 300 años, por mucho que me digan que el tiempo transcurre cada vez más velozmente. Entonces, a lo mejor estoy obsesivo con este tema, ¿no? La separación de las dos dimensiones, pero yo tengo la sensación que cuando las juntamos nos rompemos. Las dos son maravillosas, pero cuando las juntamos nos rompemos. Y lo mismo que en el pensamiento. No podemos pensar al ritmo de nota de voz multiplicado por 2. Necesitamos defender un tiempo para la reflexión, como bien decía Fátima, para el esfuerzo de pensar por nosotros mismos, para la valentía de asumir que a lo mejor quedarnos en tierra de nadie sin estar con los unos ni con los otros, pues nos van a llover un montón de reproches por quedarnos en el medio y tener que defender nuestra opinión. Todo eso requiere muchísimo tiempo, pero posiblemente nos juguemos mucho como para no ser conscientes de ello y no reivindicar ese tiempo, no lento, como comentábamos, sino tener tiempo, no ser lentos, sino tener tiempo para ello, ¿no? Me ha encantado lo que has dicho de la velocidad 1.5 o 2, ¿no? Y hay una frase atribuida a Blaise Pascal, no sé si es de Blaise Pascal, pero es: perdona que te haya escrito esta carta tan larga, no he tenido tiempo de hacerla corta. ¿Sí? Con lo cual aquí yo creo que también hay mucho de pensar, ¿no? Y cuando decías, oye, mira, un embarazo sigue tardando 9 meses, ¿no? A una mujer en dar a luz, y no sirve tener 9 mujeres un mes, ¿no? Para tener el bebé más rápido, no sirve. Y yo en pensamiento crítico pienso que si el pensamiento no es crítico, no es pensamiento, es otra cosa. Y que estamos en dinámicas que alientan la velocidad y la urgencia, el sentido de urgencia constante. Y cuando estamos ahí, ¿qué ocurre? Que esto nos aleja de la profundidad y nos empuja a la reacción que comentaba Fátima. Y muy en la línea que tú también decías, ¿no? No vamos a competir con las máquinas haciendo lo mismo, pero un poquito más lento. Vamos a ser siempre más lentos compitiendo con las máquinas. Ahí donde hacemos algo que es realmente humano es en la profundidad. Con lo cual, no cambiemos velocidad por profundidad. Hay una frase que me gusta, exactamente un poco cuando pasa eso lo que estás describiendo, nos opinamos encima, sí, por no tener tiempo. Nos opinamos encima porque estamos en un momento que queremos la validación express, la respuesta rápida, ¿no? La certeza inmediata. ¿Y esto dónde nos lleva? A que valoramos más tener opinión que tener criterio. Y es muy peligroso, muy peligroso. No, y luego se suma otra cosa, ¿no? Que nos opinamos encima dentro de cámaras de eco donde no nos damos cuenta que estamos metidos, ¿no? Precisamente por esa velocidad y esa falta de atención. Tendríamos que ir al cuarto de pensar como vamos al cuarto de baño para no opinarnos encima. Al rincón. Perdonad que tengo que irme al cuarto de pensar, es una urgencia. Dices, estamos ahí 10 minutos, pensamos, volvemos y decimos, ya tengo una opinión fundada, ya la puedo argumentar para evitar opinarme encima. Hay mucho debate y a mí me gustaría plantearos esta pregunta ya para cerrar un poco este primer bloque sobre las consecuencias más generales de esta vida acelerada o de esta tecnología acelerada en la que estamos metidos, que es el tema de los jóvenes, ¿no? Se suele hablar de que igual los jóvenes pues son nativos digitales, están mucho más preparados a convivir con estos ritmos que trae la nueva tecnología, pero realmente estos desafíos cognitivos pues nos damos cuenta de que también les afectan y que muchas veces ellos son las primeras víctimas, ¿no? de estas
estas situaciones que está generando pues esta disociación entre lo rápido y sobrecargado de información que viene estos cambios tecnológicos y realmente pues nuestras necesidades, nuestras limitaciones como animales humanos, ¿no? que es lo que somos. ¿Cómo veis esto? ¿Pensáis que los jóvenes están más preparados para los desafíos que plantean estos desafíos, este cambio? ¿Pensáis que es justo todo lo contrario y están mucho menos preparados que nosotros, porque igual tienen menos criterio, menos referencias de haber vivido de otra manera? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo voy a contestar. Bueno, No, porque bueno, yo estoy con jóvenes, ¿no? Y entonces ves un poco cómo está la cosa. Con los jóvenes, vamos, yo a veces lo digo, ¿no? Y suena así como muy dramático, pero es por lo siguiente, ¿no? Y nosotros hemos introducido la tecnología, bueno, les hemos dado a los niños y a los jóvenes sin miramiento, ¿eh? Una cosa absolutamente incomprensible, ¿no? Porque cuando pones en práctica, qué sé yo, pues un medicamento así, pues hay que comprobar que no te haga daño y demás, y sin embargo, pues lo hemos introducido en los colegios, se los hemos dado en casa y demás, y entonces, pues, los niños viven en un mundo efectivamente digital, no es como nosotros que aún somos generaciones que hemos vivido los dos, en el analógico, en el digital, y tienes un punto de comparación. Ellos no lo tienen, tampoco tienen un cerebro suficientemente maduro. Yo insisto a veces en el cerebro porque suena así, digo, a ver si como el cerebro es una cosa así física, la gente me hace más caso también. Yo predico, a ver si alguien me hace caso, ¿no? Pero el cerebro de un niño está en proceso de maduración, ¿no? Y las funciones superiores del cerebro que se maduran o terminan de madurar a los 25 años, entre ellas la atención, ¿eh? Entre ellas la atención. En el momento en que tú metes pues, una herramienta así, una tablet o cualquier cosa a un niño, ese desarrollo de esa parte del cerebro, de todas nuestras funciones superiores, se ralentiza o no se produce como debe. Entonces, pues eso implica pues, más déficit de atención, más problema para establecer metas en la vida, para perseverar en cumplirlas, y todo este tipo de cuestiones. Entonces, en el caso de los niños, mal. Y además no hay que olvidar que somos seres sociales, ¿no? Y nosotros nos construimos como humanos entre humanos. En el momento en que la relación, y si solo vemos que están los chavales juntos y cada uno con su móvil, como tú decías de tus hijos, en el momento en que no hay esas relaciones cara a cara, en que no se produce un encuentro, pues ni se desarrolla la empatía como debe, ni tampoco construimos la identidad como toca, ¿no? Que es en esa interacción social de alguien que te contesta, con el que te abrazas, qué sé yo. Entonces, bueno, yo creo que los jóvenes peor que nosotros. Si nosotros ya tenemos problemas, los chavales más. De hecho, aumentó muchísimo los problemas de salud mental, ¿no? Sí, yo lo que veo es que los jóvenes, no niños, jóvenes universitarios, jóvenes profesionales, hay cada vez un gap más profundo entre los que salen adelante y son muy buenos y los que no. Y esto es un problema. O sea, yo veo jóvenes que vienen pues a la empresa o a trabajar, que son nativos digitales y que son muy buenos, mucho mejores que nosotros, porque unen a lo que nosotros pues quizá teníamos, esa agilidad en todo este mundo digital que bueno, yo no voy a tener nunca. Y esto los hace profesionales e incluso personas muy buenas. También tienen inquietudes quizá más medioambientales y de sentido de propósito y de proyecto, de hacer cosas, no ven solo el dinero, sino que tienen son francamente gente muy, muy buena. Son chicos que han sabido pues esforzarse, que han sabido estudiar, que han tenido también pensamiento crítico en las universidades, que se han labrado un futuro y por eso han salido adelante. En cambio, hay otro de chicos que realmente es preocupante, pues la falta de madurez también a los 18, 20 años,
que viven sin saber leer, sin saber pensar, sin saber debatir. Y este gap que se está produciendo en la juventud creo que es un tema preocupante. Hombre, sobre todo porque si solo proyectas a futuro, ¿no? Lo que te anticipa es una sociedad probablemente más polarizada. Más polarizada que hoy. Claro. Yo aquí, escuchándote, Fátima, me venían un montón de ideas a compartir. Hablar de filósofos con una filósofa tiene un cierto riesgo, pero al final, tú me ayudas. Tú me ayudas. Si digo tonterías, tú me ayudas. Sócrates, o sea, me voy hace un montón de años, ¿no? Sócrates no le gustaban los libros. No le gustaban los libros. De hecho, su frase, solo sé que no sé nada, tan mítica, la tenemos recogida de puño y letra de Platón. Porque a él no le gustaban los libros. ¿Hasta aquí voy bien? ¿Y por qué no le gustaban? Porque decían, bueno, porque no hacen que yo ejercite la memoria. Si tengo un libro, ¿para qué memorizar? Y para mí la memoria no es un almacén de datos. La memoria es una despensa gracias a la cual podemos cocinar recetas nuevas, cocinar nuevas ideas, cocinar nuevas reflexiones, cocinar pensamiento crítico. Lo traduzco un poco a hoy. Escribir un libro. Tú, Santi, de esto, tengo tu libro encima de la mesita de noche, pendiente. Escribir un libro. Le podemos decir al ChatGPT que lo escriba, por ejemplo, ¿no? Pero si lo hacemos, vamos al destino sin haber hecho el viaje. ¿Y cuál es el viaje? Depende, ¿no? El viaje puede ser el pensamiento, que sabes desde dónde partes, pero no hacia dónde te va a llevar. ¿Por qué? Porque te planteas preguntas que te llevan a otras preguntas, a investigar, a pensar, a reflexionar, a debatir. O también puede ser, oye, quiero cortar con mi pareja, no sé cómo hacerlo, le pido al ChatGPT que me escriba algo guay, ¿no? Y no te permite sentir aquellas emociones que tienes que sentir. La pena, el duelo, la rabia, la frustración, lo que sea. Y llorar lo que tienes que llorar. Con lo cual, ¿cómo vamos a ir al destino si no hemos hecho el viaje? Esta es mi pregunta. Vamos a los jóvenes. ¿Pueden los jóvenes navegar mejor? En principio sí, ¿no? En principio sí, ¿por qué? Pues porque lo digital es parte de lo que han nacido y navegan muy bien en lo digital. Pero no hay que confundir familiaridad digital con madurez digital. No hay que confundir facilidad con profundidad. Y saber navegar no significa saber a dónde ir. Si no sabemos a dónde ir, con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a pensar y enseñar a pensar. Porque si no hacemos eso, ¿qué estamos creando? Usuarios. Estamos creando usuarios y no estamos desarrollando el potencial humano. Y esto no es progreso, esto es automatización de lo humano. Esto es muy relevante, Áurea, porque al final está muy en línea de lo que hablábamos antes. La narrativa dominante que busca crear ciudadanos con criterios o crear usuarios. Y quizá lo primero sería ver las fórmulas para poder romper con estas dinámicas. En este sentido, vamos, había dos factores, que uno de ellos coincido totalmente, que es el que iba a mencionar. Esto que es maravilloso, hay algo que nos ha reducido, que es nuestra capacidad de memoria, ¿no? Todo está aquí. Es una memoria instrumental, números de teléfono, direcciones, sentido de la orientación, pero si es verdad que la función crea el órgano, posiblemente nuestro órgano, que es el que antes utilizábamos para ir a los sitios, para memorizar, y estoy totalmente de acuerdo, la memoria es un elemento esencial de nuestra inteligencia porque nos permite unir puntos aparentemente inconexos cuando de repente lo necesitamos y la intuición acude a nosotros y gracias a la memoria, a toda esa despensa que muy bien describías, de repente empezamos a unir cosas absolutamente absurdas y dices, ¿cómo se te ha ocurrido esto? Bueno, porque me he acordado de muchas cosas y han salido en mi ayuda. Y esa memoria la estamos de alguna manera, nos estamos reduciendo, sobre todo la gente joven, que el proceso de memorización está bastante denostado, ¿no? Y luego hay otro aspecto que me parece bastante peligroso, porque como bien decías también, cuando uno va hacia un sitio tienes que saber qué quiere conseguir. Pero fijaos que en los últimos pocos años, nosotros, incluso dentro de la época de Internet, nosotros buscábamos algo, entrábamos en páginas web, entrábamos en los buscadores, poníamos algunas palabras para que nos llevaran donde nosotros habíamos decidido ir, pero lo que ha cambiado de una manera muy sutil en los últimos pocos años es que la información viene a nosotros, nos busca. La cuestión es que hemos desarrollado el dedo gordo porque nosotros ya no tecleamos, ya el scroll nos permite abrir la puerta a esa información
que nos viene automáticamente y el algoritmo está haciendo su función en función de lo que quiere que leamos, en función de lo que quiere que seamos influidos, en función... Cuando tienes una cierta madurez, que tampoco en nuestra edad es garantía de nada, pero bueno, de alguna manera esa experiencia puede en algún momento permitirnos un cierto warning frente a lo que leemos, pero claro, en la gente joven, cuando eres eres una persona que traga información, es muy peligroso, porque la información ya nos busca, ya nos atrapa, ya nos caza con algoritmos cada vez más inteligentes. En una mente no formada, como bien comentaba Fátima, es una situación bastante alarmante. Y porque detrás de esa información no hay una inocencia nunca. Hay alguien que ha decidido que pensemos de esa determinada manera, que compremos determinado producto o, lo más peligroso, que votemos por una opción política que previamente ya se ha decidido que toda esa información va a intentar influirnos. Yo eso lo llamo el gran mentalista. Si yo fuera un ilusionista, pues jugaríamos a que os adivino la mente. Y eso es posible porque somos pocos y desde el principio de esta conversación pues intentaría ir manipulándoos para que eligierais ese color, un animal, una dirección, una ciudad de veraneo, y decir, me ha leído la mente. Pero todo eso es posible hacerlo, como sabéis, cuando estamos influyendo para dominar el mundo o dominar política o económicamente un determinado planteamiento. A mí eso me recuerda, Tomás, una cita que leía hace poco de un activista birmano, fijaos qué lejos, ¿no? que él hablaba precisamente de la influencia de las redes sociales pues, en problemas políticos serios, ¿no? En genocidios, como va a suceder en ese país, etc. Y él ponía una imagen que yo creo que, refleja muy bien, ¿no? El desafío al que te refieres tú. Él decía, no, es que tenemos en nuestras manos, ¿no? Unas tecnologías capaces de crear redes, ¿no? de córtex prefrontales y con eso pues, aumentar la inteligencia colectiva de la humanidad y dispararnos, ¿no? A niveles de creatividad, de innovación, de progreso como nunca habíamos estado, y sin embargo estamos utilizando esa tecnología para crear redes, para conectar sistemas límbicos y crear masas fácilmente manipulables, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos. Sí, bueno, pues sí. Habría que leer La rebelión de las masas de nuevo, ¿no? Habría que volver a leer muchas cosas de nuevo. Muchas cosas de nuevo. Porque desde la óptica actual Nos hemos realmente convertido cambia en hombre mucho. masa. Sí. Habría que volver a leer. Punto, efectivamente. Con leer algo, más de 10 líneas, ya es... Ahora que decís volver a leer, en el mobile, pregunté, bueno, claro, estoy con las IAs ahora, ¿no? Y a unos chinos, oye, ¿qué hace tu IA? Y me dice, dame el libro que tú quieras, el Quijote, lo que tú quieras. Y me dices, ¿en cuántos capítulos, de cuántos minutos a nivel serie se convierta esto? Para que no tengas que leerlos, va a ser una narrativa. Una serie. 5 capítulos de 12 minutos o... Y si lo multiplicamos por 2, ya lo... Pues Sí, es como, he hecho un curso de lectura rápida, he leído Guerra y Paz, había una guerra por medio, ¿no? Igual te has saltado algo. Pero... y la Biblia, y no era partidario del pecado, parece ser. Oye, si os parece, pasamos al segundo bloque, que es el tema del trabajo, ¿no? Y en concreto a mí sí me gustaría pararme un poquito aquí en este concepto de la carrera contra la máquina, ¿no? Ahora que el gran trending topic, ¿no? Es la inteligencia artificial, la llegada al mundo del trabajo. A mí incluso me gustaría pararme antes de lo que estas máquinas van a ser capaces de automatizar, que eso desde luego también va... luego hablaremos de eso si queréis un poquito, pero lo que ya estamos viendo y lo que nos dice mucha gente que está encontrando, ¿no? En estas herramientas tipo ChatGPT, etcétera, es que le ahorran mucho tiempo. Entonces mi pregunta es, ¿qué va a pasar con este tiempo que estamos viendo que estas herramientas ya nos están ahorrando? ¿Qué va a pasar con este tiempo? Bueno, yo creo que es algo que yo creo que hemos comentado varias veces. Echando la vista atrás, yo cuando empecé a trabajar, y lo he repetido bastantes veces, recuerdo que había una obsesión que era la era de la información. Se hablaba como gran título, vivimos la era de la información, los datos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego pasó la gestión del conocimiento, yo creo que todos vivimos, que es la segunda fase, ¿no? Y claro, tanto la información como el conocimiento ya está aquí, y nunca lo vamos a hacer mejor que lo que está aquí, en lo que es el dato, que nos dice qué es lo que es, y lo que nos dice la información, el conocimiento que podemos hacer con lo que es. Pero claro, lo que aquí no está o no debería estar es
el pensamiento, que es lo que nos, de alguna manera, que es lo que nos formula la pregunta más inteligente, que es no qué podemos hacer, que nos lo da el conocimiento, sino qué debemos hacer, que esa es la gran pregunta, ¿no? Y a eso tendremos que destinar nuestro tiempo, a las grandes preguntas, a pensar, y todas aquellas capacidades, lo que siempre decimos, genuinamente humanas, yo creo que va a ser el terreno de juego. Lo que pasa es que, como bien decía Fátima, requiere esfuerzo y valentía, porque no se nos da de gratis. Y si se nos da de gratis con el dedito haciendo el scroll, peligro, porque estamos delegando, subcontratando el pensamiento de los demás, y es mejor que pensemos por nosotros mismos, aunque nos cueste esfuerzo, ¿no? Yo creo que vamos a trabajar menos. O sea, esto es indudable. No es una cosa nueva, es una tendencia que viene desde hace muchos años. Keynes ya te predijo que íbamos a trabajar unas 10-15 horas, él se equivocó en su predicción. Positivo con el timing. Lo sé, pero sí vamos a trabajar menos. O sea, esto es indudable. Entonces, este tiempo pues lo vamos a dedicar. Ojalá lo dediquemos o sepamos dedicarlo a cosas buenas, como dice él, a revisar, a relacionarnos, a ayudar, a hacer el mundo mejor. Pero yo no sé, o sea, vamos a ver, pero trabajar en menos. Pero eso no será también trabajo. No será también trabajo lo que has definido, un trabajo placentero. Remunerado, o sea, el trabajo remunerado o el trabajo entendido como una dedicación profesional. O sí, de vida, a mí me gusta mi trabajo, sí. O sea, esto, sí, no, y no estoy hablando de las 37 de la vida, no. Pero bueno, yo iba al colegio el sábado por la mañana y ya estoy revelando edad aquí. Pero no lo plantees, ¿no? Hoy el viernes por la tarde y ya es casi nadie y creo que vamos a ver la semana 4 días pronto, pero no como consecuencia de la vía, la tecnología contribuye a esto, pero conforme pues las necesidades básicas de la humanidad están más satisfechas de una forma más fácil que decir el tiempo que vamos a dedicar a comunes por los amigos. Yo creo que esto es indudable. Bueno, yo pienso en el timing, eso lo hemos atrasado, o sea, de lo de las 15 horas. Claro, porque aquí utiliza todas estas aplicaciones con la idea de que sean más eficaz, más rápido, te quite carga de trabajo. Y entonces, como Perales, ¿no? Que dedico tiempo libre. Pero de momento no se ve, iremos más despacio, ¿no? Pero lo curioso es que, claro, evolutivamente hemos ido trabajando menos. Eso, pues, si pensamos como cuántas horas se trabajaba antes, cuando los derechos laborales existían, pues hemos ido mejorando. Pero eso no nos hace más, no nos convierte más satisfechos, es decir, más contentos con nuestras vidas, porque precisamente ahora que trabajamos menos tiempo, hay un grado de insatisfacción. Porque aquí, por eso estamos hoy hablando de estas cosas, ¿no? Y yo vuelvo un poco a la idea que planteé al principio, es cómo entendemos nosotros el progreso. Insisto en que la idea de progreso surge en la modernidad y que entonces implica un crecimiento económico constante, implica una innovación tecnológica permanente y eso lleva a una aceleración social para la que ahora le hemos metido el símbolo de la tecnología a tope. Entonces, esa rueda algastra, la tecnología permitir, hace que las horas que trabajemos, sean muchas o pocas, tendrá que ser a toda velocidad. Y esa toda velocidad implica todo lo que hemos ido diciendo, ¿no? Esa superficialidad, ser reactivos y no reflexivos, tener relaciones humanas muy temporales. De hecho, vemos como las relaciones hoy día se acortan, la vida en una empresa se acorta, todo se acorta, y cuando no hay profundidad, pues se produce normalmente pues un vacío, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues igual trabajamos menos horas, pero el asunto es no solamente cómo es el mundo, sino cómo se siente uno cuando interactúa con el mundo. Y ese sentimiento es precisamente muy optimista. De hecho, es el porqué del proyecto de esta mesa hoy. Entonces, quizás yo digo que hay que repensar esa idea de progreso en el sentido de que el progreso de la humanidad no es necesariamente un progreso en la humanidad,
Y tenemos que darle una vuelta a esa idea que se desatiende, y es que estamos entendiendo ahora mismo por progresar. Yo recuerdo una portada que la he citado muchas veces del Newsweek, que decía: si lo estamos haciendo tan bien, ¿por qué nos sentimos tan mal? Es decir, teóricamente estamos en el mejor de los mundos posibles, nunca ha habido un momento en el progreso de la humanidad en donde tengamos una abundancia de bienestar, pero por otra parte, entre los 10 productos más prescritos farmacéuticos están ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, etcétera. No tengo la respuesta. Hombre, a mí lo que me da que pensar lo que decías tú, Fátima, es que, claro, si realmente los trabajos que nos quedamos los humanos, ¿no?, son trabajos que al final van a ser tremendamente intensos, van a requerir una carga cognitiva altísima, etcétera, no va a llegar un momento que a lo mejor hasta echamos de menos los trabajos del pasado, ¿no?, los trabajos rutinarios, más pausados, más tranquilos. No sé cómo lo veis. Pero los trabajos de interactuación humana, el ChatGPT y el Copilot y todo esto, no nos pueden sustituir. Y cada vez hay más. Pues claro que, o sea, el no trabajo profesional es más ocio, el más ocio exige más servicios, más trabajos del tipo servicio, que más vinculación humana. El problema es que estos trabajos los hemos devaluado mucho. Y no les damos la valoración y no les reconocemos la contribución que le hacen, y por eso los pagamos mal. Pero son trabajos muy dignos. En la pandemia, pues todo esto se vio con los servicios esenciales, pero muchas empresas y nos dedicamos de esto, pues jamás habían sabido tanto por la televisión, de noticias, en el diario, cada día entrevistando a alguna dictadora nuestra en algunos ciudades panes. Pero se acabó la pandemia, chao. Pues, yo creo que el saber devolver la dignidad de vida a todos estos nuevos trabajos que se van a mantener con inteligencia artificial o sin ella, pues es lo que teníamos que hacer. Luego con la tecnología que hemos de aprender a nivel de nuevo. A nivel de mejor. Esto también lo decía Einstein, y pensaba que esto iba a pasar. Entonces, también se equivocó aquí, porque que es lo que tú dices, hemos ido a más económicamente, pero a la vez parece que vivimos peor. Yo siempre decir que me encanta cuando reivindicas la dignidad de todo trabajo, y es verdad, ¿no? Y en la pandemia vimos muchas cosas de mucha gente que a veces es invisible, que nos dieron una lección de vida, ¿no? Con lo cual yo también estoy en esto de la dignidad. En cuanto a si echaremos de menos o no, yo puedo echar mano un poco de lo que ya sabemos. Hemos vivido una verdadera revolución, ¿no? Hace 200 años, y es la revolución de lo físico, donde aparecieron, pues no sé, la máquina de vapor, tractores, etc, etc. Mi padre me cuenta que, o sea, no hablo de que él de pequeño acompañaba a su madre al río, provincia de Burgos, y su rol con 7 años era romper el hielo para que su madre pudiera lavar las sábanas, y luego él las enterraba en la nieve para que, pues para blanquearlas. Eso era su trabajo, ¿no? No creo que lo haya echado de menos nunca, es decir, eso no lo creo, ¿no? Nos han relevado de lo físico y estupendo, pero sí que creo que en lo físico, y ahora iré a lo mental, que es lo actual, ¿no? En lo físico a lo mejor lo que estamos reivindicando como seres humanos es una conexión con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, una conexión con nuestra mente, presencia, y una conexión con los demás, ¿no? Ejemplo, mi abuela materna era modista, le pagaban por coser. ¿Cuántas personas ahora deciden que coser es un hobby? Con lo cual reivindican la conexión con lo que hacemos. O cocinar, cada vez es más fácil, porque todos son platos preparados, platos express, o tiramos de restaurantes, no es muy difícil, no te quedas sin comer, ¿no?, si no cocinas bien. Y a veces algunas personas dicen, el ritual de los domingos, cuando vienen amigos, me encanta cocinar lo que sea, una paella, una fideuá, lo que sea. O antes teníamos que caminar para ir a trabajar, y ahora es como una práctica de mindfulness. Con lo cual, conexión con nosotros, con lo físico, con los demás, esto sí que creo que lo vamos a echar de menos.
Y en la revolución actual, que estamos mucho más en, bueno, la parte de pensar, ¿no? Hay muchas tareas que tampoco queremos hacer, que son súper repetitivas. No creo que vayamos a echar de menos esas tareas, ¿sí? Lo que no podemos, o sea, lo que debemos tener mucha conciencia es, muy bien, cuando delegamos tareas, la IA, la tecnología, hace dos cosas. Amplía nuestras capacidades, y esto está fenomenal, pero también amplía nuestras debilidades. Con lo cual, no abdiquemos aquello que sea profundamente humano y demos a la tecnología aquellas tareas repetibles y quedémonos las que son irrepetibles, las que nos hacen humanos. ¿Y qué puede ser? Juicio ético, sentido, sostener una mirada difícil, consolar a alguien, crear belleza con intención, dar confianza. Todo esto es irrepetible y es profundamente humano. Sí, hay un ámbito, y siempre hablamos de la parte más, vamos a decir, más intelectual, ¿no? Más del uso de nuestro cerebro, como diría Fátima. Pero luego hay otra dimensión que es la de los cuidados. Y es verdad que esa dimensión de los cuidados no solamente es la enfermera, que por supuesto que esa es insustituible. Posiblemente el cirujano puede operar mejor un robot, pero el cuidado que te presta una enfermera es muy difícil. Pero luego está el conductor, que una noche que tengas tú de repente un ataque de apendicitis, pues te viene a casa y te busca, te lleva a un hospital, si no tienes coche. O está el señor que de repente se te rompe el agua caliente y dices, llevo 2 días, y va y te lo arregla. Y en ese momento tu obsesión es tener agua caliente en tu casa. Dices, pero ¿cómo estoy tan obsesionado? O que se te va la luz. Es decir, hay una serie de cuidados, porque la luz es lo que a lo mejor te permite cocinar. Y dices, gracias a que ha venido esta persona tan amable y me ha arreglado esto. Eso también es cuidar. Entonces hay cosas que posiblemente no son sustituibles por la inteligencia artificial, por la tecnología, y que esa red de cuidados humana, que son cosas materiales o son cosas de asistencia, posiblemente también vaya a subsistir. Cuidar la piel. Cuidar la piel. Entonces, bueno, tendremos que ir viendo qué cosas van cayendo, y yo creo que todos en nuestra cotidianidad sabemos cuando nos falta, que es insustituible en nuestra vida, cuando llega un señor, un cerrajero, que de repente a las 2 de la mañana no puedes entrar en una casa, y que llega el cerrajero y te abre la casa. Y dices, bueno, pues esta noche puedo dormir en mi casa porque me lo han abierto sin tener que ir a un hospital. Bueno, pues tendremos que descubrir qué cosas la tecnología y la inteligencia artificial nunca van a sustituir, y seguirá teniendo un valor. Pero fíjate en esto que dices, Tomás, que yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, ¿no? Pero uno piensa, bueno, pues nos tenemos que esa parte, que es la más humana, ¿no? Y a nivel laboral, por ejemplo, trabajos que implican guiar, inspirar, motivar y todas estas cosas. Pero, ¿hasta qué punto lo vamos a hacer o no? Porque me estaba acordando ahora, no sé si lo oíste, de una noticia de un chaval que le comentaba al sujeto de sus problemas de amoríos, de adolescente, ¿no? Y entonces, pues se sentía muy comprendido. Y decía, yo esto lo he recomendado a los amigos, lo por un psicólogo, ni se cobra ni nada. Y como me va conociendo, pues ya me pregunta cómo va la cosa. Y se sentía muy comprendido por la máquina. Entonces, ¿hasta qué punto? Y mira, volviendo a los jóvenes, empezamos a sostener esas relaciones humanas por la máquina, y confundimos dónde está la persona y dónde no. Porque eso ocurre. O gente, lo que tú dices, le voy a preguntar a ver cómo corto yo la relación, ¿no? ¿O qué opina de esto? ¿Cómo lo resolvería? Es decir, acudimos a juicios éticos, a la toma de decisiones. No, eso muchísimo, de forma automatizada. Entonces, absolutamente de acuerdo en que ese sería el terreno. En mi cuando que me toca plantear preguntas, pues es si lo vamos a hacer o vamos a empezar a utilizar la máquina como si fuera una persona, porque consideramos que empatiza, está siempre disponible, me escucha todo el rato, no es de estas que me dice, ahora no me puedo parar, se para. Entonces, ¿dónde? Y sobre todo en gente joven, ¿dónde empieza ahí esa confusión entre la máquina y el humano? Yo creo que es una gran pregunta. De hecho, tu argumento te lo han copiado en Hollywood. Hay una película que se llama Her. ¿La veis? Te han copiado. Her, ¿la conocéis? Que es alguien que se enamora de su IA, ¿no? O sea, el ordenador se enamora, ¿no? Se enamora del ordenador. Pero claro, imagínate esa empatía perfecta, ¿no? Yo no tengo ChatGPT, no tengo ni quiero tener. Pero esta semana he escuchado una entrevista en la radio, que iba a casa
en el coche con Xavier Salamanca, Sí. un economista Sí, sí. de Colombia, De las chaquetas de colores. que él ha escrito un libro sobre la inteligencia ahí, que se llama Entre el paraíso y el apocalipsis. Es un buen título. Bueno, pues hay gente que ve que Comprensivo. esto es el paraíso y otros que es el fin del mundo. O sea, y él se situaba en el medio. Pero él decía que hoy, la tecnología hoy y varios proveedores es un mal. O sea, que si tú le pides algo que realmente conoces, lo que te devuelve no es bueno. Hoy, quiere decir que dentro Cada de vez es 100 mejor. años, Cada vez es mejor. cada vez es mejor. Pero hoy también, si tú vas con el navegador en el coche y sabes dónde vas, pues muchas veces te pasea. También es verdad que si no sabes dónde vas, te lleva. Pero si conoces, pues no te lleva. Hombre, ahí se habla mucho de la frontera irregular de estas tecnologías, ¿no? que resulta muy engañoso. Tú puedes tener herramientas que te dan unos consejos buenísimos, los outputs son de una calidad tremenda, pero esa misma herramienta, igual para una tarea que aparentemente tiene la misma dificultad que esa otra, pues el output que te produce es nefasto. Y encima lo empaquetan de una manera que son tremendamente creíbles, tremendamente convincentes, con lo cual, si no tienes ese criterio del que hablábamos antes para poder distinguir, para poder tener señales, ¿no?, que te digan esto no suena bien, pues es muy fácil caer en las trampas, ¿no? A mí, de todas maneras, lo que me llena de esperanza de lo que os he escuchado con esta última pregunta es que, en principio, todos tenéis la idea de que existe la oportunidad, ¿no?, de aprovechar este cambio tecnológico para rehumanizar o para ir a un escenario donde los trabajos se vuelvan mucho más humanos. Y a mí sí que me gustaría, ya antes de dar paso a las preguntas que pueda tener el público, pues una última pregunta de reflexión de dónde están las claves para poder aprovechar esta oportunidad y no caer en todos estos riesgos que en esa parte más apocalíptica que parece que trae consigo esta tecnología. ¿Dónde hay que apretar? ¿Cuáles son las tuercas sobre las que deberíamos de...? Pues yo creo que una la hemos estado hablando muchísimo durante toda la charla, ¿no?, que es cambiar las prioridades. Pregunta que yo no podría contestar bien, pero ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos levantamos? ¿Nos duchamos, vamos al baño o miramos el móvil? ¿Qué es lo último que hacemos antes de ir a dormir? De nuevo el móvil. Cuando estamos en casa tranquilos, a lo mejor tomando un café, y hay una notificación, ¿qué hacemos? Parece que estemos al servicio en lugar de al revés. Y creo que rediseñar de alguna manera esta relación que tenemos no es renunciar al progreso, sino que es redefinirlo. Y tenemos una oportunidad de que el futuro sea tan humano como lo podamos diseñar, seamos capaces de ello. Y en este sentido, Fátima ha apuntado, ¿no?, lo importante es plantear preguntas. Y cuando nos las vamos respondiendo, vienen nuevas preguntas. El lenguaje, por ejemplo, transmite cultura, ¿no? ¿Qué pensamiento hay detrás? A mí siempre me gusta poner un ejemplo que me contó una vez Diana, que está aquí en primera fila, que cuando pedimos un deseo, en castellano no decimos pedir un deseo, pero en inglés es make a wish. ¿Ves el cambio? De pedir a quien se lo pides no sabes, ¿no?, a make, haz lo posible. Cuando decías nos vamos a enamorar y este adolescente ya no quiere psicólogo porque tiene su chat, fíjate, hemos cambiado también el lenguaje. Antes decíamos, lo he buscado en Google, y ahora ¿qué decimos? Me lo ha dicho el chat GPT, que es mejor que la vecina del quinto, ¿no? Con lo cual, yo lo que diría es cambiemos prioridades, recordemos quién tiene a quién, y hagamos un poco como Einstein nos dice, ¿no?, la mente como el paracaídas solo funciona cuando la tienes abierta, con lo cual mente abierta, corazón abierto, y tomemos las decisiones hacia el futuro, que no es algo pasivo, es algo activo. Pensemos, imaginemos un futuro donde todos queramos estar. Yo creo que las oportunidades son proporcionales a las amenazas, al mismo nivel. Las oportunidades que el crecimiento tecnológico de las tecnociencias nos va a ofrecer son inmensas, pero las amenazas también lo son. Yo no puedo evitar recordar otro autor, Paul Virilio, ¿no?, que dice que en todo avance, en toda invención de la humanidad, siempre inventa el accidente. Y posiblemente tenemos que estar muy vigilantes cuál es el accidente que va a sobrevenir como consecuencia
de este nuevo salto que estamos dando, ¿no? Y además va a ser un accidente que va a afectar a las personas, sobre todo, va a afectar a las personas. Por eso yo creo que lo que nos quedaría ahora es crear una especie de chief, no sé cómo llamarle, en las organizaciones, que esté muy atento a esta nueva era que estamos construyendo y de manera inteligente diseccionar lo que estamos un poco comentando en esta mesa, porque todo es positivo, no hay nada que vaya a ser negativo, la cuestión es no mezclarlo, porque cuando lo mezclas, posiblemente como la nitroglicerina, estalla. En cambio, si lo mantenemos con los componentes de manera separada, yo creo que podemos construir una sociedad muchísimo mejor. Y ese tiempo humano, por un lado, ese tiempo tecnológico, por otro, a veces los podemos acercar como compañeros de viaje, una tecnología que no es humana, las máquinas no son humanas, y unos humanos que no somos máquinas. Y mientras separemos inteligentemente y haya una dirección en las organizaciones que se dedique a observar y de alguna manera a generar toda una serie de hábitos sanos, yo creo que podremos aspirar a construir esta nueva era de una manera un pelín más inteligente y que esa famosa portada, si lo estamos haciendo tan bien, ¿por qué nos sentimos tan mal? Pues empecemos a variarla, ¿no? Ahora se habla del cognitive firewall, ¿no? El firewall, pero cognitivo, para decir Cognitivo, inteligente. Que no te frías con la tecnología. Exacto. Sí. Bueno, yo pienso que hemos de aprender a vivir con la nueva tecnología y esto exige pues un poco de disciplina y tener la tecnología al servicio de la persona y no la persona esclava de la tecnología, ¿eh? Y esto pues en los colegios, en las familias, en las empresas, en cada uno. En fin, una tarea pues, que tenemos que afrontar. Pero como he dicho al principio, tengo mucha fe en la especie humana y creo que la especie humana es capaz de constantemente sobreponerse a los peligros y dificultades. Después de tantos miles de años aquí estamos y estamos mejor. Y estaremos. Y estaremos mejor. ¿Cómo va a pasar? No lo sé, seguramente en 300 años pues están aquí otros hablando de otros miedos, de la batalla, con una sonrisa. Bueno, lo que es cierto es que hay grandes intereses que apuntan en la dirección contraria, ¿no? Y quizá ahí, pues sí que es verdad que el tomar conciencia, ¿no? de dónde estamos, de que existen esos intereses, ¿no? Que es muy difícil verlos cuando estás enterrado, ¿no? En el día a día. Exactamente, pero una de las cosas que se ha visto es que la vida en las compañías se va cortando. Sí, totalmente. Las tecnológicas que nos dominan hoy, pues seguramente dentro de 100 años van a estar aquí y nos fallarán. Bueno, como sigan perdiendo en bolsa lo que han perdido en los 2 últimos días. No, nada, o sea, evidentemente están abusando a hábito y algoritmos y están creando hábitos los negativos, sobre todo en la juventud, pues igual que tienen de drogas o de estas son adicciones. La sociedad lo expulsará esto. Yo pienso que esto va a pasar porque al final el bien se impone. Pues es la gran esperanza, no sé, yo creo que si con esta mesa redonda hemos conseguido, ¿no? Remover alguna conciencia y conectar algunos puntos, pues yo creo que la misión habrá sido cumplida. Si os parece, nos quedan aproximadamente 10 minutos para cerrar. A mí sí que me gustaría dejar estos 10 minutos pues por si el público tenéis alguna pregunta, ¿no? O alguna reflexión sobre esta idea con la que prácticamente hemos cerrado de cómo podemos hacer para evitar que la tecnología... Ahora, escuchando se me ha ocurrido una idea, me ha venido Woody Allen que decía ¿por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? Y si estáis de acuerdo, después de escucharos, de por qué le llaman inteligencia artificial cuando quieren decir conocimiento. O sea, creo que la inteligencia es una humana y el conocimiento es el resultado de la inteligencia. No sé si estáis de acuerdo. Bueno, es una de las grandes confusiones. De las enormes confusiones es haber utilizado la palabra inteligencia para referirse a la inteligencia artificial y da lugar a este lío. Igual que da lugar el utilizar pues vocablos que son propios de funciones humanas aplicados a las máquinas. Me dijo el ChatGPT,
Es decir, como si te lo hubiera dicho una persona. Eso crea muchísima confusión, claro. Entonces ahí pues nos liamos. Yo bueno, por añadir un poco a lo que vosotros decíais, esto de no ser tan negativo, ¿eh? Bueno, o confiar mucho en la especie humana. Veremos a ver con la especie humana. Pero bueno, lo que es interesante es que esto ha empezado así como la ley de la selva, ¿no? Y veis que paulatinamente se va intentando regular. Eso ya es un punto bueno. En algunas partes del mundo más que en otras. En algunas partes del mundo, bueno, pero que haya una intención de regulación, pues eso, como lo hubo con el tabaco o con otra serie de temas, ¿no? Eso es interesante, sobre todo porque no hemos de olvidar que hemos dejado en la estacada a todos los niños y jóvenes, ¿eh? Eso es una responsabilidad común. Y luego la idea de que cada uno tiene su parte de responsabilidad. Y esto que tú has dicho, que me ha gustado, Tomás, cuando tú has dicho el hábito. Claro, el hábito es el que hay que repetir, ¿eh? Sí, pues me levanto por la mañana y no cojo el móvil inmediatamente y lo hago como hábito y eso se me va quedando. Y las empresas tenéis una responsabilidad enorme. Porque claro, el hecho de que el tiempo libre de Perales lo dedique yo, a producir más y más beneficios y más eso, seguimos metiendo a la gente en la rueda. Entonces hay que pensar que la cuestión no es solamente que ahora resulta que vamos a trabajar 4 días en vez de 5, sino cómo se van a trabajar esos 4 días, lo de la revista, porque estamos en el malestar de la sociedad del bienestar. Entonces aquí las empresas no se pueden escaquear de decir que vamos a la gente por el camino, vamos dejando cada vez. Es decir, hay que pensar si ese tiempo extra, vamos a decir, pues vale, venga, ¿qué te ha sobrado aquí? ¿Hora y media? Pues haz otra cosa. Y que es un poco lo que vuelvo a insistir, el tema del progreso que llevamos hoy día. Para mantener el propio sistema que hemos generado, necesitamos seguir produciendo. Entonces es muy difícil de cortar ese mecanismo porque se nos puede caer todo el sistema. Entonces podemos poner de nuestra parte y debemos poner de nuestra parte, generar buenos hábitos, una relación más saludable, ser nosotros quienes dirigimos la tecnología, pero no olvidemos el contexto, el panorama general. Y el panorama general es que hemos alimentado un tipo de sociedades que funcionan así y que si nos mantenemos en la rueda simplemente por sobrevivir, porque las generaciones próximas no van a vivir igual de bien ya que nosotros, nuestros hijos tienen más dificultad para comprar una casa y demás. Entonces ya no estamos caminando hacia adelante, estamos girando para aguantarnos. Entonces, claro, yo no tengo tan claro qué pasa si metemos un poco de frenado. Sí, yo aquí, Fátima, pienso que a nivel personal reivindicar el valor del silencio, de la soledad, del foco sostenido, de la atención plena, a nivel de instituciones, de universidades y de tejido empresarial, proteger tiempo de calidad. Y ya que has mencionado a Woody Allen, que me encanta, también dijo, en el único lugar donde éxito va por delante de trabajo es en el diccionario, con lo cual nos queda trabajo para construir ese futuro que queremos crear. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, la verdad, súper interesante. Yo tengo una que me hago a menudo, porque hablamos de la responsabilidad de los profesionales, la responsabilidad de las empresas, pero también yo creo mucho en la responsabilidad de las administraciones públicas, porque parece, ¿no? Hablamos mucho de que la empresa pues tiene que, yo soy la primera que a favor de subir los salarios, a favor de ofrecer espacio de tal, pero el crecimiento y la obligación sobre el crecimiento también muchas veces viene impulsado por la estructura económica de los estados, ¿vale? Sí. Entonces, yo creo que estamos ante un problema terriblemente complejo, porque cada uno de los agentes que está implicado suele decir que el otro tendría que estar haciendo algo, ¿no? Y mirando un poco para el otro lado, cuando en realidad hemos llegado aquí por estas sociedades que ya están globalizadas, totalmente imbricadas las unas en las otras y donde el problema no se resuelve solo con una parte. Entonces, ya ahora no me acuerdo dónde lo leí, uno de estos dichos que creo que eran chinos, ¿no? Que hablaban de un problema en un río, que el río pues iba perdiendo agua, ¿no? Y que cada uno en su parte decía que la culpa era de la persona que estaba arriba, ¿no? Y hasta que no se pusieron todas las partes de acuerdo, pues no volvía a correr el agua, ¿no? Entonces,
yo creo que estamos ante un problema hiper complejo a múltiples niveles. Y entonces, pues ahí siempre pienso que cada persona que esté en el puesto en el que está, si estás en un puesto en una administración pública, si estás en un puesto en una empresa, o si estás tú como persona individual, pues asumir cada uno su responsabilidad y poner mucha ética, ¿no? Y buscar un equilibrio. Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes retos, ¿no? Realmente estamos ante un problema sistémico, hay quien habla de un riesgo existencial, ¿no? El lío en el que estamos metidos ahora, y evidentemente pues requiere un tratamiento sistémico por parte de todos los agentes que participan, ¿no?, en el funcionamiento de ese sistema. Mete también en el saco pues, a los medios de comunicación, al sistema educativo, ¿no?, otra serie de actores que pueden influir en que el futuro al que nos dirigimos vaya hacia un lado o se desvíe algunos grados hacia la derecha o la izquierda. Y encima un tema que es de un alcance pues, tremendamente global, donde a lo mejor, aunque el gobierno de un Estado pueda querer tomar cartas en el asunto, pues poco va a conseguir, porque estamos hablando pues, de una serie de instrumentos tecnológicos que no conocen de fronteras y realmente el desafío es muy grande. Porque vienes de esta nacionalidad y entonces, claro, eso va hacia abajo y el empleado está ahí, que luego se queja, pero al final muchas veces las organizaciones son también respuesta del contexto donde están. Yo lo veo complicadísimo. Desde el punto de vista de la administración, este año, no sé si sabéis, el Global Risk Report que el World Economic Forum emite todos los años, ha vuelto por segundo año consecutivo a identificar la desinformación y la información falsa como el riesgo planetario más importante para los próximos 2 años. Ese riesgo, la consecuencia de ese riesgo es la polarización. La polarización viene por lo que hemos estado comentando. Es un pensamiento manipulado que nos polariza, es de buenos y malos, es binario. No estamos en el mejor momento ahora, con lo cual, desde ese punto de vista, con lo cual es posible que pues, mesas como esta, donde vamos influyendo persona a persona, empresas, lo que llamamos la sociedad civil, la tenemos que reforzar todavía más, porque como el chiste que decía, déjate caer que mis ángeles te recogerán, y decía el Señor, ¿no? Sí, pero ¿hay alguien más ahí? Pues esto es igual, ¿no? Es decir, está bien que las administraciones, pero mientras tanto intentemos cada uno, en la medida que podamos, intentar influir para que haya mayor sensatez. De hecho, es uno de los grandes desafíos a los que nos ha llevado todo esto, ¿no? La crisis de confianza en las instituciones que estamos viendo. O sea, si no confías en tus gobernantes, ni en los políticos, ni en los medios de comunicación, si piensas que todo el mundo te está engañando, ¿no?, de una manera u otra, si no hay confianza, ¿no?, al final es el lubricante social por excelencia, y o hacemos, como dice Tomás, un grassroots, ¿no?, de abajo arriba, y empezamos a mover cosas a este nivel, o muy difícilmente estos temas van a aparecer en la ventana de Overton. Si veis de qué hablan los políticos, de estas cosas no hablan. Y a lo mejor es uno de los temas donde nos estamos jugando más de cara a futuro. ¿Alguna preguntilla más? Quedan 3 minutos. Bueno, yo decir que totalmente, ¿no? Es un problema sistémico y todos los agentes tienen y tenemos, ¿no?, cada uno de nosotros nuestra parte de responsabilidad. Eso es así. Pero claro, espacios como estos son imprescindibles, porque si no lo piensas, si no dedicas aquí un ratito en la casa Disney, pues... Claro. La casa de todos. Entonces, ¿cómo uno va a caer en la cuenta? Claro. Es decir, uno como ciudadano de a pie, necesitas ese espacio que es de reflexión, ¿no? Sí. Y hoy, pues compartimos este rato y empiezas a decir, oye, pues esto verdaderamente y tal. Pero pues, si no se da ese espacio y seguimos corriendo en la rueda, lo peor de todo es no saber que uno está en la rueda. Sí. Eso es lo peor de todo, ¿eh? Lo que decía Wittgenstein, no sé que soy una mosca dentro de una botella. Sí, eso es lo peor. Por lo menos que sepamos que estamos ahí. José Miguel. Bueno, gracias por el debate y las reflexiones. Siguiendo con lo que dices, Fátima, soy José Miguel Peladesa, el director de la Fundación Factor, la Fundación Más Humano, ¿no? Y siguiendo esta lógica que explicabas ahora, el otro día nosotros tuvimos una reflexión muy parecida a esta que habéis hecho hoy,
para poner con pausa y con reflexión cómo podemos también poner en la agenda de las organizaciones reflexiones de este tipo, porque yo creo que estamos un poco perdidos, ¿no? En el sentido de que vamos muy deprisa, el entorno nos pide actuar, como decíais, de forma muy rápida, ser competitivos, pero también en las mesas de los comités de dirección hay que tener esta pausa para decir, en este momento nosotros qué queremos ser, cómo lo queremos hacer y qué gobierno hemos de tener de todo esto que está pasando, ¿no? Y estas reflexiones yo creo que ayudan a llevar poco a poco a donde toca, pues que se tengan este espacio de reflexión sobre algo que no tenemos una receta mágica ni una solución, pero que tenemos que ir co-creando para ponerle la pausa que toca en este momento, ¿no? Y en relación al hábito, yo estoy muy de acuerdo, pero soy muy pesimista, ¿eh? Te despiertas con el móvil. Entonces, claro, a partir de ahí, no seguir con el móvil va a ser más difícil. No, en relación al hábito, a mí me encantaría compartir simplemente algo que seguro que todos conocéis, pero a mí siempre me emociona, que son unas palabras de Gandhi, que decía algo así como: cuidado con tus pensamientos porque se convierten en palabras, cuidado con tus palabras porque se convierten en acciones, cuidado con tus acciones porque se convierten en hábitos, y cuidado con tus hábitos porque se convierte en tu destino. Con lo cual, la calidad de tus pensamientos influye en la calidad de tu vida. Espero que juntos hayamos pensado un poco mejor para tener mejor vida también.